Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 31. C31. Kusina se sentó a la mesa, con la cabeza inclinada en señal de aceptación. Era evidente que sentía remordimiento por sus acciones anteriores. Puede que no tuviera muchos amigos en la escuela. Si recordamos años anteriores, sería acertado decir que Kusina casi no tenía amigos. Kain le había dedicado algunas palabras amables, tratándola como a una igual, lo que, sin saberlo, llevó a Kusina a considerarlo un amigo. A diferencia de los compañeros de la escuela ninja, que a menudo se burlaban de su apariencia física, Kain le ofreció respeto y compañía. Aunque Kain había estafado una cantidad considerable de dinero, Kusina no pareció darse cuenta, quizá porque Kain era experto en disimular sus motivos comerciales. Incluso algunos adultos de Konoha no distinguían entre sus elogios auténticos y sus segundas intenciones. Por lo tanto, no fue sorprendente que, tras ver marcharse a Miwa, Kusina intentara gastarle una broma a Kain. Sin embargo, el instinto de Kain presentía que algo andaba mal cuando la oyó gritar: «Jefe Kain». Además, no era habitual que Miwa hiciera un movimiento tan infantil como simplemente meter la cabeza por la puerta, lo que provocó que Kain viera a través de la técnica de transformación de Kusina con facilidad. «Por favor, no vuelvas a hacer bromas así, Kusina», suspiró Kain con impotencia. Sintió un ligero enfado, pero reconoció que ella no tenía malas intenciones. Era esencial comunicarle que ese tipo de comportamiento era inaceptable, sobre todo dadas las posibles consecuencias. Creía necesario aprender algunas técnicas de ninjutsu, aunque solo fuera para estar mejor preparado para futuros encuentros. «Lo siento, no fue mi intención», respondió Kusina, con un tono de voz que denotaba agitación mientras bajaba la mirada. Apreciaba sus pocas amistades, y la idea de perder una por un malentendido no era algo que pudiera soportar. Kain, sin embargo, no respondió de inmediato a su disculpa. En cambio, miró el suelo dañado, murmurando para sí mismo sobre cuánto costarían las reparaciones, sobre todo considerando los agujeros de bala que había causado sin querer. Kusina, aún con la cabeza gacha, captó sus comentarios y enseguida comprendió que debía asumir la responsabilidad del percance. Sin embargo, no estaba segura de cuánto ofrecer como compensación. En su pequeña cartera naranja, tenía una cantidad limitada de dinero, pero decidió ponerla sobre la mesa, entregándosela lentamente a Kain. «Olvídalo. Hoy fue solo un accidente. Solo asegúrate de prestar más atención la próxima vez», dijo Kain, y su tono se relajó un poco al ver la billetera. Al oír esto, Kusina creyó haberla perdonado. Levantó la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras buscaba su billetera. Pero Kain fue más rápido y la guardó en su bolsillo. La sopesó, encontrándola sorprendentemente pesada. «Consideremos esta compensación», dijo. «Reparar el piso y reemplazar las armas ocultas costará bastante, y me asusté tanto que quizás necesite una revisión en el hospital después». «¿De verdad quieres tanto?», protestó Kusina con el ceño fruncido. Apenas había llenado la cartera hoy, y la idea de perder ese dinero la inquietaba. «No le demos vueltas a esto», respondió Kain, restándole importancia. «Una vez que arregle el suelo y reponga mis provisiones, aún sobrará. Te invitaré a comer, y con eso lo cubriré todo». A estas alturas, ya se acercaba la hora de la cena y Kain quería dejar el asunto atrás. «¿Qué quieres comer?», preguntó. «Tengo ganas de una barbacoa». Los ojos de Kusina se iluminaron. «Yo también quiero comer barbacoa». Kain negó con la cabeza. «No, comamos ramen. En cuanto abra mi restaurante de barbacoa, te prometo que podrás comer lo que quieras». No rechazaba su petición por falta de dinero, sino por su propio desinterés.
como residente de Estados Unidos, había probado muchas variedades de barbacoa y no le apetecía la oferta de Konoha. Kushina arrugó la cara con descontento, pensando que, como había perdido más de 100.000 ryō, se merecía al menos una barbacoa. Sin embargo, al llegar a la tienda de ramen, Kushina olvidó rápidamente sus quejas y devoró con alegría 3 tazones grandes, añadiendo ingredientes extra. Kain no pudo evitar negar con la cabeza, incrédulo. Consumía tantos dulces y comidas a diario sin ninguna señal visible de subir de peso. Se preguntó si el chakra que poseía tendría algún efecto positivo en el control de peso. Tras terminar de comer, Kushina se agarró el estómago y se despidió de Kain, volviendo a casa. No era muy tarde, pero Kain decidió volver directamente a la tienda de comestibles. La reciente guerra acababa de terminar, y sospechaba que muchos espías de otras aldeas shinobi podrían seguir rondando por Konoha. Lo mejor era ser precavido y regresar temprano. Al regresar a la tribu Senju, Kushina notó que las luces de su casa seguían encendidas. Vivía con su abuela, Mito, en la casa más grande del territorio Senju. Al entrar, notó que las luces de la habitación de Tsunade también estaban encendidas. Tras el incidente en el hospital de Konoha, Tsunade se había dedicado a la investigación y el desarrollo del ninjutsu médico, con la esperanza de encontrar la manera de curar las heridas de su hermano Nawaki. Durante su última visita a Nawaki, Kushina había observado que se recuperaba, pero parecía mucho más débil que antes. Las avanzadas habilidades médicas de Tsunade sin duda contribuirían a la recuperación de Nawaki, y Kushina confiaba en que su tía podría obrar maravillas. Tras regresar a casa recientemente de entrenar al aire libre, Kushina era consciente de que su sincronización podría no ser precisa, por lo que era improbable que Tsunade y Mito la vieran entrar. Tras calmarse de la emoción de la cena, Kushina recordó su pequeño bolso naranja, angustiada por su pérdida. Al subir las escaleras, recordó la caja de bombones que había comprado y consideró usarla para sobornar a Tsunade. 1, 2, 3. ¿Se los robaron otra vez? Maldita sea, señorita Tsunade. Exclamó Kushina, contando los chocolates, solo para descubrir que solo quedaban 7 u 8. La última vez los había escondido en el refrigerador debajo de unos huevos, pero parecía que sus intentos fueron en vano. Con un suspiro, sacó 3 de la caja a regañadientes y se dirigió a la cocina a preparar una taza de té. Los colocó en una bandeja y se dirigió a la habitación de Tsunade. Señorita Tsunade, ha trabajado duro trasnochando. Aquí tiene un pequeño refrigerio, dijo alegremente al entrar, intentando disimular su enfado. Al entrar, Kushina se quedó atónita ante el caos. La cama y el suelo estaban abarrotados de pergaminos y documentos. Tsunade, enterrada tras la pila, tuvo que levantarse para saludarla. ¿Eres tú, Kushina?, dijo Tsunade, con una expresión que pasó de una leve molestia a la curiosidad. Al principio, pensó que Kushina había venido a confrontarla por los chocolates que faltaban, pero al ver los refrigerios, comprendió que la chica debía tener un favor que pedirle. Su relación había florecido a lo largo de los años, marcada por lazos de sangre y temperamentos compartidos, lo que les permitía vincularse fácilmente. ¿Sigues estudiando ninjutsu médico a estas horas?, preguntó Kushina, al notar el desorden alrededor de Tsunade. Al no tener un espacio libre para dejar los refrigerios, los dejó a un lado y comenzó a ayudar a Tsunade a organizar el desorden. Aún no es tarde, respondió Tsunade, negando con la cabeza con frustración. Siento que puedo desarrollar una técnica de regeneración curativa, pero este ninjutsu médico está resultando ser más complicado de lo que pensaba. Kushina percibió el peso de la decepción de Tsunade. Le había prometido a Nawaki que lo ayudaría, y la gravedad de sus heridas, un daño permanente a sus funciones corporales y nervios, representaba un desafío significativo que el ninjutsu médico típico tenía dificultades para abordar. Kushina observaba atentamente a su tía, reconociendo su determinación y la carga que soportaba. Era un duro recordatorio de las dificultades que enfrentaban y del vínculo que las mantendría luchando por un futuro mejor juntas. Chapter 32. C32. Nawaki perdió el mejor momento para recibir tratamiento. En los días posteriores a la operación, su lesión se había estabilizado. Incluso si se curaba, su cuerpo perdería el potencial de convertirse en un ninja, dejándolo con la vida de una persona común en el futuro. Por lo tanto, lo que Tsunade estaba estudiando no era ninjutsu médico curativo convencional, sino técnicas de reparación regenerativa. Tsunade sentía que lo que le había sucedido a Nawaki era en gran parte culpa suya.
Si no le hubiera dado el collar de su abuelo, tal vez no habría estado tan emocionado ni tan descuidado, sin percatarse de la trampa que le tendían. Ahora, estaba decidida a desarrollar una técnica de regeneración que le diera a Nawaki un atisbo de esperanza para recuperar su estatus de ninja. «Kusina, ¿te has quedado sin dinero otra vez?», preguntó Tsunade, notando la vacilación de Kusina, como si le diera vergüenza pedir algo. Era evidente que la joven tenía algo que pedir, probablemente dinero para sus gastos. Sin embargo, los gastos se habían vuelto exorbitantes. ¿No le había dado a Kusina 100.000 rios hacía unos días? Kusina se removió incómoda. «Me metí en un pequeño lío hoy», admitió, decidiendo finalmente compartir lo sucedido. Mientras Kusina relataba su día, Tsunade apenas pudo contener una mueca. ¿Qué clase de preciosos tablones de madera cuestan 100.000 rios? Unos cientos de rios serían más apropiados. Y sobre esas armas ocultas, aunque suenan impresionantes, dudo que cuesten tanto. Ese tipo acaba de engañar a esta estúpida, pensó. La descripción de Kusina del incidente llevó a Tsunade a pensar en los gatos, criaturas que solían ser cautelosas con los desconocidos. Parecía que Kain había actuado de forma similar, probablemente tomando todo el dinero de Kusina como lección tras asustarse. Si la situación hubiera empeorado, podría haber sido mucho peor. Olvídalo. Digamos que esto es una lección aprendida. Sin embargo, te has pasado del límite de tu mesada para el próximo mes, así que tendrás que ahorrar de ahora en adelante, concluyó Tsunade. Sacó su cartera y le entregó a Kusina 50.000 rios. A pesar de no haber realizado muchas misiones últimamente, Tsunade ganaba bastante dinero gracias a su trabajo en el hospital. Muchas familias nobles del País del Fuego visitaban Konoha en busca de su experiencia médica, a menudo recompensándola generosamente por sus servicios. Gracias a sus excepcionales habilidades, Tsunade se había labrado una gran reputación como la ninja médica más reconocida de Konoha. De no ser por su compromiso con la reforma del sistema médico y la investigación de la cirugía regenerativa, ganar dinero habría sido tarea fácil para ella. Con las manos llenas de ryo, Kusina sintió una oleada de alivio. Ya no tendría que pedirle dinero a la abuela Mito. Simplemente podía confiar en la hermana Tsunade. Mientras tanto, durante su estancia en Konoha, Kain financió generosamente el orfanato e invirtió en diversos negocios. Reabasteció varias tiendas y abrió una sala de juegos, con planes para un restaurante de barbacoa y un izakaya en marcha. Recientemente, Konoha le había pedido que comprara otro lote de medicamentos, aunque la cantidad no era tan grande como los pedidos anteriores. Había pasado más de un mes desde la última compra, y la necesidad de medicamentos probablemente ya había disminuido. Sin embargo, mientras Kain estaba comprando suministros, Sarutobi Hiruzen de repente preguntó. «Kain-san, escuché que planeaste donar al orfanato hace algún tiempo». «Así es», respondió Kain. «Durante mis viajes de negocios, he visto innumerables tragedias con niños sin hogar, así que quería ayudar. Aunque el dinero no es una fortuna, les alcanza para comer y vestirse». La expresión de Kain reveló su cansancio por la guerra, e incluso Sarutobi Hiruzen se encontró suspirando silenciosamente en respuesta a su tono. Konoha debería haber asumido la responsabilidad de estos niños hace mucho tiempo. Nunca imaginé que recaería sobre ti, Kain-san. Como Hokage, me doy cuenta de que he sido algo negligente en este aspecto, dijo Hiruzen con voz preocupada. Por favor, no digas eso, tercer Hokage. Solo intento hacer mi parte. En realidad no es nada especial, respondió Kain con modestia, aunque sus palabras hicieron que Sarutobi Hiruzen se atragantara un poco. Financiar 3 orfanatos costaría 1,5 millones de ryo al mes, es decir, 18 millones de ryo al año. Si hubiera sido responsabilidad de Hiruzen, se habría mostrado reacio a asignar recursos tan sustanciales, sobre todo porque podría financiar los gastos de equipo de Anbu durante 3 meses. Tras este intercambio, Sarutobi Hiruzen desvió la conversación hacia Kusina. Kain respondió con naturalidad, fingiendo no reconocer su importancia, describiéndola simplemente como una chica común y corriente con un don para atraer riquezas. Kain no se quedó mucho tiempo en el edificio del Hokage. La mayor parte de la conversación había girado en torno a Kusina, lo que revelaba las preocupaciones subyacentes de Hiruzen. Sin embargo, muy poca gente en Konoha conocía la verdad tras el linaje de Kusina. Con la protección de Uzumaki Mito y las recientes obras de caridad de Kain, Sarutobi Hiruzen no insistió. Tras la llegada de Mitokado Omura, Hiruzen sonrió y le pidió a los Anbu que acompañaran a Kain fuera.
Una vez que Kain se fue, Danzo emergió de una puerta lateral de la oficina del Hokage, habiendo regresado del frente. Danzo, ¿escuchaste lo que acaba de decir? Deja de sospechar, dijo Hiruzen con un dejo de fastidio en la voz. Danzo respondió con frialdad. Hiruzen, debes tener cuidado. Aún no hay un gran error, pero Tsunade se encontró con este hombre en el campo de batalla en el país de la lluvia. Debemos mantenernos alerta contra él. Kushina es la próxima Hinchkriki del 9 colas. Es mejor no dejar que se acerque demasiado. Esta situación depende de las decisiones de Kushina. ¿Pretendes controlar sus acciones? Respondió Sarutobi Hiruzen con voz firme mientras miraba a Danzo. Tras mirar a Danzo, continuó. Kain no pasa mucho tiempo en Konoha, y cuando viene de visita, rara vez sale. No puedes impedir que Kushina vaya a la pastelería. Si crees lo contrario, deberías hablarlo directamente con Mito-sama. Danzo sintió una oleada de frustración. No se atrevería a hablar de este asunto con Mito. Si lo hiciera, sin duda lo reprendería por sus preocupaciones. La verdadera intención de Danzo era cultivar a Uzumaki Kushina rápidamente, asegurándose de que pudiera aprovechar el poder de la bestia con cola como una estrategia disuasoria para Konoha en futuros conflictos. Sin embargo, mientras Uzumaki Mito siguiera vivo, Danzo sabía que jamás podría tomar el control del Hinchkriki del 9 colas. Hiruzen, los shinobi de la arena no usaron bestias con cola esta vez porque no pudieron determinar los movimientos del 9 colas de Konoha. Si descubren que el Hinchkriki no puede luchar en el campo de batalla, Konoha enfrentará graves consecuencias en la próxima guerra, advirtió Danzo en voz alta. Tengo mis propios planes al respecto, Danzo. Nuestra responsabilidad fundamental es cultivar el talento para los Anbu mientras realizamos tareas fuera de la aldea. Por favor, no interfieras con otros asuntos, declaró Sarutobi Hiruzen con firmeza, alzando ligeramente la voz. A diferencia del indeciso Hokage de años posteriores, él se mantenía firme. Ahora que soy Hokage, me encargaré de Kushina y Kain, añadió Hiruzen con firmeza. Danzo apretó los dientes en silencio, con la frustración hirviendo en su interior. Esta vez lo habían marginado, perdiendo el puesto de Hokage debido al ascenso de Hiruzen. Tobirama-sensei, elegir a Hiruzen como Hokage fue la peor decisión que pudiste tomar, pensó con amargura. Hiruzen, te arrepentirás de esto, murmuró Danzo en voz baja mientras planeaba su próximo movimiento. Chapter 33. C33. Kain había organizado meticulosamente todo en la industria, supervisando la entrega de medicamentos y otros artículos esenciales. Esta vez, Konoha había recibido financiación del daimyo, lo que resultó en que solo se entregara una pequeña parte del oro. El resto se pagó con moneda del mundo ninja. En total, había una impresionante suma de 70 millones de ryos. Siendo realista, Kain sabía que no podía gastar todo ese dinero de una vez. Destinó una parte a fondos de preparación para la apertura de tiendas y reservó 2 meses de apoyo financiero para el orfanato para dárselo a Miwa. Kain se quedó con el resto. En su opinión, el dinero sin usar no era más que papel desperdiciado. Mientras se alejaba de la aldea, Kain comenzó a planear cómo gastar su nueva riqueza. Decidió dejarle 20 millones de ryos a Aya para que siguiera expandiendo su negocio en el País del Fuego. Destinó 10 millones de ryos a invitar a Kakuzu a enseñarle ninjutsu y tenía la intención de usar el resto para comprar oro y joyas, para dárselas y encontraba algo raro. Los artefactos antiguos le intrigaban y creía que podía comprarlos todos y luego revenderlos al pueblo japonés obteniendo ganancias. Durante la estancia de Kain en Konoha, Aya logró un progreso notable. Identificó a 2 candidatos idóneos para proteger el casino y los trajo directamente a la ciudadela. Además, reclutó a varios guerreros errantes y matones, un total de 23 individuos. Sin embargo, solo 4 de estos reclutas poseían conocimiento del chakra, y ninguno era ninja. Reclutar ninjas con conocimientos de ninjutsu resultó ser un desafío increíble. Generalmente, solo los ninjas renegados accedían a tales solicitudes. Con el estricto control que cada aldea ninja ejercía sobre el ninjutsu, no era fácil para los forasteros aprender ni siquiera lo básico, y mucho menos unirse a una pequeña aldea de ninjutsu. Konoha era conocida por ser una de las aldeas ninja más abiertas a la gente común. Sin embargo, incluso allí, durante sus 6 años de escolarización, los estudiantes solían aprender solo unas pocas técnicas básicas, lo que indicaba el alto nivel de exigencia para el dominio del ninjutsu.
De lo contrario, Kakuzu no se habría convertido en una figura prominente en el mercado clandestino de oro, ya que había muy pocos cazarrecompensas poderosos como él. Bien hecho, Aya. Me siento muy tranquilo dejándote la responsabilidad, dijo Kain con una sonrisa. Durante este tiempo, había presenciado la mejora continua de Aya, adaptándose a la gestión empresarial. Al principio, incluso le preguntaba por la ubicación de varios productos. Ahora, Kain podía confiarle muchas responsabilidades. Aya, a partir de ahora tu salario se triplicará y el bono de fin de año se calculará aparte, declaró. La alegría iluminó el rostro de Aya al oír esto. Su salario anterior ya les había proporcionado una vida cómoda a sus hijos, pero ahora, con el triple, sentía que podía considerar prepararle un baño medicinal, un lujo típicamente reservado para ninjas genios. Esto era algo que por fin podía permitirse con su nuevo salario. En cuanto a los dividendos, Kain lo había pensado, pero decidió reservarse esa información por ahora. Creía que otros deberían trabajar diligentemente para él durante al menos una década antes de hablar de dividendos. Además, tenía la intención de recompensarlos progresivamente. Las tareas posteriores serían sencillas. Con el personal, la maquinaria, las instalaciones y la seguridad a su disposición, el casino abriría pronto. Se preveía que, al principio, la afluencia de clientes sería baja, pero con el tiempo, los nobles seguramente desarrollarían el gusto por el juego, aumentando así la clientela. Kain planeaba seguir reclutando guardias, ya que el pueblo contaba no solo con un casino, sino también con una fábrica de postres y suministros para la plantación de cacao, entre otras tiendas. Según sus cálculos, de 30 a 40 efectivos serían suficientes para mantener la paz y disuadir a los alborotadores. Más tarde, Kain se acercó a Kakuzu una vez más, pero antes de que Kakuzu llegara, le preguntó a Aya sobre el chakra y el ninjutsu. «Jefe, ¿quiere aprender ninjutsu?», preguntó Aya con escepticismo. Con los recursos de Kain, podría contratar fácilmente ninjas para que lo protegieran. Aprender ninjutsu a su edad parecía una tarea ingrata, pero ella le explicó todo lo que sabía. Para aprender ninjutsu, primero debes aprender a encarnar el chakra y luego manipularlo mediante la meditación para recorrer tus meridianos. Una vez logrado esto, se puede practicar el ninjutsu. El chakra es una combinación de energía física y espiritual, explicó. Después de brindar esta descripción general, Aya demostró la técnica de clonación y compartió los puntos principales de la técnica de refinamiento de chakra, alentando a Kain a probarla él mismo. Sin embargo, Kain se sentía mal preparado para afrontar este desafío. A pesar de las claras instrucciones de Aya, no podía comprender los conceptos de energía física y energía espiritual. Sonrió torpemente y preguntó, «Aya, ¿podrías ayudarme a sentir tu chakra? Quizás si pudieras dejar que fluya dentro de mí o algo así». «¿De verdad?». «No debería haber problema», respondió Aya. Ella colocó su mano sobre su espalda, refinó su chakra y lo envió al cuerpo de Kain. Al instante, Kain sintió una oleada de energía fluir hacia él con su toque, una sensación a la vez milagrosa y vigorizante. Esa es la sensación, notó, al percibir una oleada de fuerza renovada. Rápidamente formó un sello, con la esperanza de usar esta sensación vigorizante para ayudar a refinar su chakra. En ese momento, Kain percibió su cuerpo extraordinariamente ágil y su fuerza significativamente aumentada. Creyó estar a punto de comprender las energías físicas y espirituales que Aya había mencionado. «Bueno, Aya, ¿por qué te detuviste?», preguntó Kain, sintiendo que la conexión de chakra entre ellos se disolvía bruscamente. Se giró y vio finas gotas de sudor en el rostro de Aya, una clara señal de su agotamiento. «Voy a tomarme un descanso, jefe», admitió con voz tensa. Kain asintió en tono de disculpa y dijo, «Deberías descansar un rato. Avísame si necesitas algo». Lamentablemente, había estado muy cerca de extraer chakra con éxito, pero con Aya fatigada, no podía presionarla más. Era plenamente consciente de que el exceso de chakra podía ser perjudicial. Al día siguiente, después de que Aya descansara, Kain intentó de nuevo solicitar su ayuda. Desafortunadamente, el resultado no cambió. Aya volvió a caer víctima de la fatiga, y Kain seguía sin poder extraer chakra. Los repetidos fracasos hicieron que Kain dejara de pedirle ayuda. Esto podría atribuirse al chakra limitado de Aya o quizás a las limitaciones de su propio cuerpo. Sin embargo, una vez que Aya transmitiera su chakra, necesitaría un día completo de descanso.
Si esta experimentación continuaba, tendría poco tiempo para nada más. Días después, Kakuzu llegó al pueblo tras completar su tarea. Al escuchar la petición de Kain, su expresión se agrió. Este asunto, no tengo nada más que hacer ahora mismo. Intentaré transmitir chakra más tarde, respondió secamente. La situación era complicada, en parte debido a la caja que Kain le había presentado. Kakuzu abrió la caja que Kain le había acercado, abriendo mucho los ojos al evaluar su contenido. A ver, más de 9 millones de ryo, no, probablemente sean 10 millones. ¡Qué cliente tan generoso! El ánimo de Kakuzu mejoró considerablemente al contar el dinero. Mientras reflexionaba sobre la tarea, recordó que enseñar ninjutsu era su especialidad. Al fin y al cabo, era un ninja de élite de la aldea Ninja Taki que había luchado contra el primero Kage. Chapter 34. C34. Se siente bien aprender chakra. Tras su regreso al universo Marvel, Kain no pudo evitar sentir una inmensa emoción al practicar el ninjutsu. Proveniente de un entorno común, la experiencia de ejercer un poder tan extraordinario y místico era emocionante. Esta habilidad extraordinaria era algo que pocos podían siquiera imaginar, y Kain no podía evitar la emoción de aprender a dominarla. La cantidad de chakra que había adquirido de Kakuzu superaba con creces cualquier cosa que hubiera podido generar por sí solo. Al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que comparar sus habilidades con las de un ninja experimentado como Kakuzu era casi ridículo. En el momento en que Kain aceptó el chakra de Kakuzu, fue como sumergirse en un vasto océano de energía. Podía sentir cada vena de su cuerpo llenándose hasta el borde con esta fuerza vital, como si hubiera accedido a una reserva inagotable de poder. Le hizo sentir, por primera vez, algo más que humano. La transmisión de chakra de Kakuzu era continua, y Kain tardó casi una hora en refinarlo y estabilizarlo en su propio cuerpo. Para él, la experiencia fue transformadora. Un despertar a un poder que pocos forasteros experimentaban. A diferencia de los habitantes nativos del mundo ninja, quienes habían refinado esta energía durante siglos y generaciones bajo la guía del sabio de los 6 caminos, Kain se acercaba a este poder como un forastero. Como alguien ajeno al mundo ninja, carecía de las predisposiciones genéticas que permitían a la gente de ese mundo producir chakra de forma natural. Para Kain, el proceso era laborioso y requería la guía constante de Kakuzu. Aún así, era emocionante. Tras observar los primeros esfuerzos de Kain, Kakuzu incluso comentó que, si bien mostraba potencial, su cuerpo no era precisamente apto para el ninjutsu. En las contundentes palabras de Kakuzu, incluso con un talento considerable, Kain probablemente solo alcanzaría el rango de Chunin, el segundo en la jerarquía ninja. Pero Kain no se desanimó. Después de todo, con la capacidad de cruzar mundos y buscar nuevas oportunidades, no necesitaba depender del camino convencional hacia la maestría. Con este entrenamiento inicial, Kain negoció con Kakuzu para continuar enseñándole ninjutsu durante el siguiente medio mes, ofreciéndole 5 millones de ryo a cambio. Kakuzu, seducido por el lucrativo trato, aceptó de inmediato. Para él, esta era una forma mucho más divertida de ganar dinero que sus habituales negocios en el mercado negro. Durante su estancia, Kain se centró en dominar los fundamentos, aprendiendo la esencial técnica de los 3 cuerpos y la técnica del clon de sombra. Su ejecución distaba mucho de ser perfecta, pero sabía que con el tiempo podía mejorar con la práctica. Por ahora, sus reservas de chakra eran limitadas, apenas suficientes para producir un solo clon de sombra que durara apenas 30 minutos. Su nivel de chakra era comparable al de un estudiante de academia de 10 años en el mundo ninja, e incluso eso estaba en el límite inferior. Aún así, era optimista. En el mundo Marvel, donde pocos poseían tales poderes, sus habilidades actuales lo convertirían en una figura escurridiza, difícil de rastrear y aún más difícil de atrapar. La técnica de transformación, en particular, se convirtió en una de sus herramientas más valiosas, sirviendo como el medio perfecto para camuflarse y permanecer oculto. Más allá de sus nuevas habilidades, Kain se encontraba en una situación financiera relativamente estable. Sus inversiones recientes progresaban bien y su empresa farmacéutica mayorista comenzaba a estabilizarse. Aunque también poseía una empresa biofarmacéutica, esta era poco más que un simple sustituto, un cascarón vacío, mientras esperaba las oportunidades adecuadas para expandirla. Al regresar a su empresa, Kain revisó una serie de correos electrónicos que habían llegado durante su ausencia. La mayoría eran actualizaciones rutinarias sobre el trabajo e informes de progreso, pero un mensaje captó su atención de inmediato.
Un cazatalentos había contactado con éxito a la profesora Maya Hansen. Entusiasmado con la perspectiva, Cain le envió de inmediato una propuesta de colaboración, con un tono respetuoso y sincero. Tanto Maya como su socio, Aldrich Killian, eran personas que Cain consideraba cruciales para sus planes. Tras enviar el correo electrónico, se dirigió a su empresa farmacéutica, ansioso por evaluar la situación actual. En las pocas semanas que estuvo fuera, la empresa había logrado avances significativos, especialmente en los mercados extranjeros. La demanda de productos farmacéuticos estaba en auge en México, y los proveedores locales tenían dificultades para satisfacerla. Curiosamente, la empresa de Cain había logrado establecer alianzas no con hospitales públicos, sino con entidades privadas, incluyendo organizaciones y sindicatos locales. El departamento de marketing informó que el volumen de ventas se había triplicado en tan solo 2 semanas, pero la demanda seguía lejos de estar satisfecha. Cain proyectaba que, en un año, su empresa podría dominar el mercado farmacéutico en México, con un potencial de crecimiento similar en Asia, Australia y Sudamérica. Sin embargo, esta rápida expansión requería un equipo de ventas más amplio. Actualmente, la empresa solo contaba con 7 vendedores en el extranjero, una cantidad insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Tras hablar con los jefes de departamento, Cain delineó un plan para multiplicar por 10 el equipo de ventas, convencido de que incluso si solo una pequeña parte de los reclutas tenía éxito, la presencia de la empresa en los mercados internacionales se fortalecería considerablemente. Con los objetivos inmediatos y los planes futuros de su empresa en marcha, Cain recibió una respuesta de Maya por correo electrónico. Ella mencionó que también estaba en Nueva York y sugirió una reunión esa misma tarde en una cafetería de Keynes. El correo incluía instrucciones detalladas y una hora específica. Al mirar el reloj, Cain notó que tenía tiempo de sobra, así que terminó su trabajo de oficina antes de salir. Al llegar temprano a la cafetería, Cain se acomodó en un rincón tranquilo. Al poco rato, vio a 2 personas acercándose a su mesa. Se levantó y las saludó con un gesto cortés. ¿Cain Pent?, preguntó la mujer, y Cain la reconoció inmediatamente. Señorita Maya, señor Killian, por favor tomen asiento, respondió, señalando las sillas vacías. Maya y Killian se acomodaron en sus asientos, y Cain pudo ver que, mientras Killian mantenía una expresión algo sombría, Maya parecía más serena, aunque cautelosa. La vestimenta de Killian era modesta, probablemente reflejando las dificultades financieras de su organización. Cain supuso que, si bien colaboraban en el proyecto Extremis, sus fondos distaban de ser suficientes. Señor Cain, sabemos que nos ha estado buscando durante algún tiempo, comenzó Maya con tono directo. Así es, respondió Cain. Planeo establecer un centro de investigación biológica, dedicado a desentrañar los misterios del cuerpo humano y a desarrollar tratamientos específicos para enfermedades consideradas incurables. Aunque el centro aún está en sus primeras etapas, ya he avanzado considerablemente con los preparativos. Entregó 2 documentos que detallaban sus planes y el progreso logrado hasta el momento, con la esperanza de demostrar su sinceridad y la seriedad de sus intenciones. Killian parecía interesado, hojeando los documentos con creciente intriga. Cain sabía que, a pesar de sus ambiciones, los recursos de Killian eran escasos. Su intento inicial de conseguir financiación de Tony Stark había fracasado, dejándolo en busca de apoyo alternativo. Maya, mientras tanto, levantó la vista tras hojear los papeles. Señor Cain, estoy trabajando en un proyecto en colaboración con AIM. Si le interesa, estamos abiertos a su inversión. Cain sostuvo su mirada, comprendiendo la importancia de esta oportunidad. Esta era la oportunidad que necesitaba. Una alianza que pudiera impulsar sus planes. Y en ese momento, comprendió que esta colaboración podría marcar el comienzo de algo mucho más significativo de lo que había imaginado originalmente. Chapter 35. C-35. El virus Extremis, descubierto por Maya, representa un avance teórico en la investigación biológica. Ya ha realizado experimentos con plantas, sentando las bases para pruebas más ambiciosas. Si comparamos el sistema biológico del cuerpo humano con Internet, la investigación de Maya esencialmente lo hackea, permitiendo su modificación a nivel celular. Esta manipulación elude la medicina tradicional y, en cambio, altera directamente las defensas naturales y las funciones inmunitarias del cuerpo. Maya aceptó recientemente la propuesta de Killian de colaborar en el proyecto.
Se dio cuenta de que abordar el virus extremis en solitario resultaba demasiado complejo y que la colaboración era esencial. Killian, ya experto en su investigación, había seguido su progreso durante un tiempo y comprendía las posibles complejidades de su trabajo. Con esta base de conocimientos, era un colaborador ideal. Sin embargo, su colaboración no era duradera, y dado que el equipo de Killian carecía de respaldo financiero, la necesidad de inversores se volvió urgente. Maya fue transparente con Cain y compartió gran cantidad de información sobre el proyecto. A pesar de su franqueza, Cain se tomó sus palabras con pinzas, con la intención de verificarlas con sus propios recursos. Los atributos de chakra de Cain reflejaban los de Kakuzu, posiblemente debido a la exposición prolongada a su energía. Desafortunadamente, Kakuzu no poseía la técnica de sigilo del estilo tierra que Cain deseaba aprender, aunque le ayudaba a localizar un pergamino con esa técnica, aunque por la elevada tarifa de 10 millones de ryo. Mientras Maya terminaba de describir su trabajo, Cain adoptó una expresión pensativa, asintió y respondió: Estoy muy interesado en este proyecto. Me gustaría aprender más sobre él y, si todo sale bien, estoy dispuesto a financiar toda la iniciativa, incluyendo las instalaciones y el equipo. Cain hizo una pausa y luego añadió: Sin embargo, quiero una participación del 50% en el proyecto y supervisar al 100% su progreso. Ya fui admitido en la Universidad de Columbia con especialización en biología, así que estudiaré este campo con detenimiento. Me gustaría que me mantuvieran informado como socio en la investigación. Maya respondió de inmediato: Veo, señor Cain, que es un profesional en este campo. No preveo ningún problema con este acuerdo. Se giró hacia Killian, quien asintió. En realidad, la participación de Cain aportaba estabilidad a su proyecto. Su investigación era compleja y vanguardista, lo que dificultaba ganarse la confianza de los inversores habituales. Con la iniciativa y la financiación de Cain, ya no tendrían que buscar apoyo. Aunque cedían una gran participación, la oferta de Cain de patrocinar completamente el proyecto era una oportunidad excepcional. Cualquier otra exigencia podría comprometer el entusiasmo de Maya y Killian por la investigación. En cuanto al deseo de Cain de supervisar el progreso de la investigación, era una petición comprensible por parte de un inversor. Parecía que quería que lo asesoraran y le brindaran información sobre el estudio a medida que se desarrollaba. Con todas las partes de acuerdo en sus intenciones, las negociaciones restantes se desarrollaron sin contratiempos. El equipo de Killian era pequeño, y Cain propuso reubicarlos en su centro de investigación biológica, ya en construcción y con una fecha de finalización prevista de 6 meses. Mientras tanto, conseguiría un espacio de laboratorio temporal y cubriría los salarios del equipo. Sin estabilidad financiera, sabía que sería difícil mantener al equipo concentrado y productivo. La finalización de la colaboración llevó más de un mes, con negociaciones, ajustes de detalles y redacción de contratos. Curiosamente, Maya y Killian eligieron caminos diferentes en la colaboración. Maya optó por unirse al Centro de Investigación Biológica de Cain, asumiendo un rol más integrado en su organización. Killian, por otro lado, decidió representar a su propio equipo en la colaboración, probablemente preservando cierto grado de independencia. A Cain no le importó este acuerdo. Los motivos de Killian eran bastante evidentes. Su resentimiento hacia Tony Stark probablemente se había profundizado con el tiempo. Una vez que el virus extremis se refinara para su aplicación en humanos, Killian probablemente estaría ansioso por confrontar a Stark, impulsado por agravios pasados. Como Killian no consideraba prioritarios a los miembros de su equipo, Cain no se sentía responsable de su destino si las cosas salían mal. Solo buscaba una versión perfeccionada del virus extremis. Esta mejora podría neutralizar las posibles reacciones adversas del trasplante de células de Hashirama y, si la investigación resultaba exitosa, incluso podría contrarrestar los efectos secundarios de otros aumentos biológicos. Una vez firmado el contrato, Cain permitió que Maya y Killian usaran el laboratorio alquilado y cubrió los costos del equipo adicional. Apoyar a un equipo de investigación biológica estaba resultando más costoso de lo previsto. Entre la construcción del centro de investigación, la compra de equipo de laboratorio y la adquisición de materiales, ya había gastado más de $1 millón. A pesar de esto, Cain se dio cuenta de que los gastos futuros probablemente aumentarían a medida que avanzara la investigación. Tras su inversión en el proyecto Extremis, Cain adoptó discretamente una nueva identidad mediante la técnica de transformación, lo que le permitió liquidar una colección de joyas.
Esta transacción generó alrededor de 10 millones de dólares, que planeaba reinvertir en el centro de investigación. A medida que el equipo de Maya y Killian se instalaba en el laboratorio, Cain amplió su personal de apoyo, reclutando personal de administración, finanzas y asistentes que reportarían directamente a él. Sus ingresos actuales provenientes de su empresa farmacéutica, su hospital privado y sus inversiones en acciones no eran suficientes para cubrir las necesidades financieras del centro de investigación. Y con la intención de contratar a más científicos, se dio cuenta de que necesitaría encontrar fuentes de ingresos adicionales. Decidió optimizar sus recursos, aprovechando sus técnicas de clon de sombra y transformación para emprender proyectos más arriesgados y consolidar su presencia en mercados previamente inaccesibles. El proyecto Extremis está asegurado, pensó Cain con satisfacción. Ahora necesito contactar con Orochimaru. Su trabajo debería estar avanzando en los años previos a la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Conectar con él en el momento oportuno será clave. Cain especuló que el virus Extremis podría tener un efecto complementario al combinarse con las células Hashirama, posiblemente potenciando sus beneficios mutuos. Si bien esto era una teoría, la obtención de muestras para análisis e investigación pronto proporcionaría datos concretos. En los últimos meses, Cain se había tomado frecuentemente vacaciones de sus responsabilidades laborales para centrarse en expandir sus operaciones. Reconocía que sus crecientes responsabilidades podrían limitar su tiempo para el estudio formal, aunque estaba decidido a seguir aprendiendo. Aunque Cain no tenía un don innato para el chakra, algo que tanto Aya como Kakuzu habían comentado, veía la evolución biológica como una vía para superar sus limitaciones. El virus Extremis y las células de Hashirama representaban solo los primeros pasos en su camino hacia convertirse en una figura extraordinaria. El sistema de comercio mundial, una interfaz que Cain monitoreaba con frecuencia, buscaba constantemente otros mundos accesibles. Sin embargo, hasta el momento solo había explorado con éxito un mundo alternativo y aún no había descifrado por completo las reglas comerciales del sistema. Si el proceso requería años de espera, Cain intensificaría sus esfuerzos con los recursos disponibles, centrando sus energías en mejorar sus habilidades con células Hashirama y el virus Extremis. Sin embargo, sabía que estas mejoras por sí solas no garantizarían su supervivencia, especialmente en un mundo plagado de formidables amenazas. Tras asegurar sus recursos, Cain organizó meticulosamente su mochila espacial, llenándola con lo esencial. Aunque sus preparativos avanzaban a buen ritmo, no podía evitar la sensación de que, aunque llena, aún le faltaba algo crucial. Sabía que aún le quedaba mucho por reunir, aprender y lograr antes de sentirse completamente preparado para los desafíos que se avecinaban. Chapter 36. C36. Parece que el negocio va viento en popa, ¿no crees, Aya? Comentó Cain al acercarse al casino. Notó varios carruajes estacionados afuera, señal de un aumento de tráfico, y al entrar, vio que el lugar estaba abarrotado. Las mesas diseñadas para 10 personas ahora albergaban a 20, y cada rincón de la sala bullía. El nivel de ruido hacía casi imposible oírse a uno mismo. Aya administraba las cuentas ella misma, gestionando las impresionantes ganancias diarias que ya superaban los 400.000 yo. Dada la naturaleza delicada del éxito del casino, Cain solo confiaba las finanzas a Aya. Las ganancias del casino eran sustanciales, y Cain estaba decidido a aprovecharlas para impulsar sus ambiciones más ambiciosos. Compra todos los edificios detrás y adyacentes al casino, le indicó a Aya, exponiendo su plan de expansión. Renueva los palcos VIP y amplía la planta principal. Invierte las reservas de efectivo del casino cada 2 semanas en mejoras. Te dejaré un plan detallado para que lo sigas. A medida que aumenten las ganancias, nos expandiremos gradualmente, primero por toda la ciudad y luego hacia el exterior. Entendido, jefe, respondió Aya, escuchando atentamente. Asintió mientras él continuaba. Además, reserve el 20% de los ingresos como capital de trabajo. Para Cain, el dinero era una herramienta, valiosa solo en la medida en que podía convertirse en recursos e influencia. En el mundo ninja, el Ryo por sí solo tenía poco poder a menos que pudiera intercambiarse por algo significativo. Desde la reciente apertura del casino, su lujosa decoración y sus singulares máquinas de juego habían cautivado tanto a jugadores ninja como civiles. Sin embargo, Cain era consciente de que ya aparecían imitadores, deseosos de emular el éxito del casino.
Pero sin acceso a las máquinas de juego especializadas, cualquier imitación palidecería en comparación con su propio establecimiento. Aún así, Cain sabía que tendría que vigilar a sus rivales. Una vez que Cain terminó de delinear su estrategia, Aya expresó una nueva preocupación. ¿Qué pasa con el casino de la calle principal? Cain hizo una pausa, sopesando la situación. Deja eso en espera por ahora. Necesitamos gente de confianza y que también sea capaz. ¿Tienes a alguien en mente? En un mundo donde la lealtad era primordial, administrar un casino valuado en decenas de millones de ruyos requería aliados de confianza. Cain reconoció que si su negocio se limitaba a este pueblo y a Konoha, podría manejarlo. Sin embargo, a medida que se expandiera, tendría menos tiempo para la supervisión personal. Aya había demostrado ser digna de la confianza y la mentoría de Cain, pero él también comprendía que presionarla demasiado podría ser contraproducente. Tras pensarlo un momento, Aya sugirió: jefe, tanto Miwa como Nanami son talentosas, especialmente Nanami. Sus habilidades aritméticas son, de hecho, mejores que las mías. Cain asintió pensativo. Los conozco. Cuando regrese, veré si están dispuestos a dejar Konoha para este puesto. Miwa y Nanami estaban relacionadas con el clan Senju, aunque ninguna tenía un talento especial como ninja. Nanami incluso adoptó una identidad civil, casándose fuera del clan. Sin embargo, ambas tenían familia y vínculos en Konoha, y Cain comprendió que quizá no estuvieran dispuestas a desarraigarse, a diferencia de Aya, quien había demostrado un compromiso notable. Por cierto, jefe, añadió Aya, alguien del País del Fuego vino a buscarte hace 3 días. Es de la librería Lichun y dijo que tenía algo que darte personalmente. Ah, ¿sí? ¿Sabes dónde está ahora? Probablemente esté esperando en Konoha. Le dije que fuera allí porque no estaba seguro de cuándo llegarías a la ciudad. Cain asintió. Probablemente sea por el lanzamiento del nuevo libro. Parece que tendré que volver a Konoha. Mientras Cain reflexionaba sobre esto, calculó mentalmente el momento oportuno. Sus 3 novelas probablemente llevaban tiempo en el mercado, y si la librería Lichun hubiera seguido su consejo, habrían incluido ilustraciones impresionantes para cautivar a los lectores. Este representante probablemente había venido a entregar las últimas cifras de ventas, junto con muestras e informes de ingresos, y a hablar sobre los planes para los segundos volúmenes de cada libro. Tras informar a Aya sobre el resto de sus planes para la ciudad, Cain partió hacia Konoha sin demora. Durante el viaje, contempló el futuro de sus negocios. Con una identidad oficial reconocida por el Daimyo del Fuego, podría ejercer una influencia considerable, e incluso el tercer Hokage tendría que tratarlo con respeto. En cuanto a Danzo, Cain sabía que, a pesar de su astucia, su influencia se limitaba a las operaciones encubiertas de Konoha. Aunque peligroso, era solo un arma, utilizada para las misiones más oscuras de Konoha. Al llegar a Konoha, Cain se comunicó con Miwa, quien confirmó que alguien de la librería Lichun lo estaba esperando. Cain le pidió inmediatamente a Miwa que llamara al visitante, y mientras esperaba, notó que Kusina se acercaba. Cain la había engañado en múltiples ocasiones, pero aún así lo recibió con genuina emoción. Jefe, por fin ha vuelto, dijo ella, sonriendo alegremente mientras se acercaba a su mesa. Los negocios me mantienen ocupado, sobre todo con tantos viajes por el mundo ninja, respondió, esbozando una sonrisa cansada. La forma en que Cain se relacionaba con Kusina siempre había sido de forma casual, sin buscar su atención ni disuadirla. Era cercana a Tsunade y tenía un potencial considerable en el arte de las técnicas de sellado, lo que la convertía en un activo que valía la pena tener cerca. ¿Viajarás por todo el mundo ninja? Suena increíble, respondió Kusina con los ojos iluminados. No es tan glamuroso como parece. De hecho, es bastante agotador, replicó Cain. Decidió cambiar de tema. Por cierto, la tienda de juegos de al lado lleva un tiempo sin abrir. Como mi fiel cliente, puedes jugar gratis un día, aunque solo por hoy. Cain necesitaba reunirse pronto con el representante de Lichun y esperaba que su oferta animara con delicadeza a Kusina a irse. Sin embargo, ella negó con la cabeza y dijo: no, gracias. No me interesa. ¿Puedo comer lo que quiera en la tienda? 300.000 ryo y tendrás un día entero de postres en mi tienda de comestibles. Un buffet solo para ti, respondió Cain sin dudarlo. Kusina se puso seria. Es carísimo, exclamó. La última vez, incluso me quitaste la cartera, y ni siquiera me invitaste a una barbacoa después. Cain se rió entre dientes y respondió:
Corrección. La última vez estabas comiendo ramen felizmente. Si hubiéramos hecho barbacoa, quizá no la hubieras disfrutado tanto como el ramen. Esa fue la decisión que tomaste en tu corazón. Kusina dudó, atrapada en la lógica juguetona de Kain. Le encantaba el ramen, pero había querido la barbacoa en parte para recuperar el dinero perdido. Su comentario la dejó dividida entre su amor por el ramen y su enfado por el dinero gastado. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Miwa regresó con el representante de la librería Lichun. Kain. Por fin te encontré. Exclamó el representante de Lichun, visiblemente aliviado. Creí que te esperaría meses. Ha pasado mucho tiempo desde que desapareciste. Kain sonrió, indicándole al hombre que se uniera a él. Entra. Hablamos atrás. Se trasladaron a una sala privada donde pudieron hablar de negocios sin interrupciones. El representante no perdió tiempo y explicó que las novelas de Kain habían sido un gran éxito para la librería Lichun. Las ilustraciones intercaladas, tal como Kain había recomendado, habían cautivado a los lectores e impulsado las ventas, y sus 3 libros se habían convertido en éxitos de ventas. El representante le entregó a Kain ejemplares de muestra, informes de ingresos y una solicitud para los segundos volúmenes. Kain revisó las cifras, satisfecho con el resultado. Se había arriesgado creativamente con estos libros, entrelazando historias cautivadoras con la mística del mundo ninja, y sin duda había dado sus frutos. Las ganancias de esta aventura le proporcionarían otra fuente de recursos para sus proyectos en expansión. Al finalizar el trato con Lichun, Kain se concentró en sus planes futuros. Sabía que necesitaría dedicar más tiempo a desarrollar su influencia fuera de Konoha. Una identidad reconocida como Daimyo del Fuego le abriría innumerables puertas y consolidaría su posición en el País del Fuego. Su objetivo principal era claro: establecerse como una figura indispensable, respetada y temida a partes iguales. Con cada paso, Kain se acercaba cada vez más a lograr esa ambición. Chapter 37. C37. Tras servir el té, Kain frunció el ceño levemente, presintiendo que algo andaba mal. ¿Cómo había logrado Kusina seguirlo con tanta naturalidad, tomando la iniciativa de servir el té y luego sentándose a un lado, observando con una mirada inquisitiva? Señor Kain, las ventas de sus 3 libros han sido excelentes. El primer lote se agotó rápidamente, el segundo está casi agotado y, cuando me fui, el tercero ya estaba en producción. La voz provenía del asistente del dueño de la librería Lichun, quien hablaba con respeto y entusiasmo. Colocó 3 libros de muestra sobre la mesa junto con una parte de las ganancias de las ventas de los 2 primeros lotes, y se los entregó a Kain. Junto a los libros, le entregó una libreta donde la librería ya había depositado la parte de las ganancias de Kain. Parece que tu librería está ganando mucho dinero. ¿Así que has venido por el contenido del segundo volumen?, preguntó Kain mientras examinaba la libreta. Las ganancias de los 2 primeros lotes le habían reportado aproximadamente 25 millones de ryos, lo que significaba que la librería Lichun probablemente había ganado cerca de 70 millones. Era una cifra asombrosa, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo ninja no tenía una gran población lectora, ni los niveles de alfabetización que podría tener dentro de unas décadas. La confianza de la librería en el trabajo de Kain era impresionante, y él sospechaba que no limitaban las ventas solo al País del Fuego. Con su red, probablemente vendían en regiones como el País del Rayo, el País de la Tierra e incluso en países más pequeños. Lo hemos hecho bien, pero todo gracias a su increíble escritura, señor Kain, dijo el asistente con una sonrisa educada y ligeramente nerviosa. Por cierto, señor Kain, sobre el segundo volumen, un momento. Kain se levantó, regresó a la casa y regresó con el segundo y tercer volumen de sus 3 novelas, entregándoselos al asistente de la librería Lichun. Estos son el segundo y tercer volumen. Cada serie constará de 7 volúmenes. Si la librería Lichun sigue teniendo éxito, consideraré colaborar más estrechamente contigo en el futuro. Al oír esto, el asistente sonrió radiante y prometió informar al dueño de inmediato. Con los nuevos volúmenes en la mano, se marchó, deseoso de satisfacer la alta demanda. Librerías de todo el mundo habían recibido numerosas consultas sobre las próximas entregas. Muchos lectores, desconocidos con este estilo de novela, quedaron absortos, como si descubrieran un mundo completamente nuevo. Una vez que el asistente se fue, Kusina se volvió hacia Kain con los ojos brillantes. Jefe, ¿usted también es escritor? Increíble.
Para Kusina, era extraordinario ver a Kain tratado con tanta deferencia por el personal de la librería, aunque no comprendía del todo la influencia de la librería Lichun. En el mundo ninja, existía una expectativa cultural, proveniente de los daimyos y nobles, de que los escritores debían ser respetados. Incluso a los ninjas se les enseñaba a respetar a los escritores, pues sus obras se consideraban valiosas contribuciones a la sociedad. Kain hizo un gesto modesto con la mano. Si estudias mucho, Kusina, algún día podrías ser escritora, dijo. Aunque no se consideraba particularmente excepcional, era consciente de la falta de diversidad cultural en el mundo ninja, lo que le facilitaba sorprendentemente la fama con sus libros. La popularidad de su contenido, lleno de acción e intriga, era todo lo que necesitaba. No creo que pueda, admitió Kusina. Ya me cuesta mucho con las lecciones de la escuela ninja. Observó los libros de muestra sobre la mesa. Jefe, ¿puedo leer sus libros? No, son para adultos. Los niños no pueden leerlos, respondió Kain, negando con la cabeza con firmeza. Estos libros son como técnicas prohibidas. Leerlos podría traer graves consecuencias. Pero, para saciar tu curiosidad, te mostraré algo más. Lo que gana un escritor. Abrió la libreta y le mostró la cantidad depositada por la librería Lichun. Kusina abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta mientras contaba los ceros. ¿Tantos ceros?, susurró. Recordó haberle pedido a Tsunade tan solo 100.000 ryos, lo que la había hecho sentir rica en la Academia Ninja. Pero las ganancias de Kain lo eclipsaban, demostrando su éxito. Jefe, si usted es tan rico, ¿por qué sigue engañándome y quitándome mi dinero de bolsillo? La emoción inicial de Kusina se atenuó cuando recordó una ocasión reciente en la que Kain le había exigido un pago. Ese es el dinero para las reparaciones y los daños que causaste, más el sufrimiento psicológico, respondió Kain sin remordimientos. Sus finanzas estaban cuidadosamente administradas, lo que le permitió aumentar su riqueza. No le interesaba fingir ser demasiado generoso. Su objetivo era invertir sus ganancias sabiamente, creando un efecto dominó que generaría aún más riqueza con el tiempo. Kain se centraba en el largo plazo, reinvirtiendo los millones ganados con sus novelas para expandir su imperio empresarial. En un mundo donde la mayoría estaba estancada en los métodos de negocio tradicionales, él se sentía casi futurista, aprovechando productos y estrategias décadas por delante del resto. Para cuando Kusina regresó al complejo Senju, ya era de noche. No solo había disfrutado de un día libre de juegos en casa de Kain, sino que también se había llevado un pastel, un capricho poco común. Sin embargo, su alegría se desvaneció ligeramente al entrar en la zona del clan. La abuela Mito empezaba a envejecer, y sus conversaciones con Kusina giraban principalmente en torno al entrenamiento en técnicas de sellado. Nawaki, su primo, había regresado de una misión y se recuperaba, aunque decaído. Tsunade, mientras tanto, estaba ocupada con su trabajo, lo que a menudo dejaba a Kusina sintiéndose aislada. La Academia Ninja tampoco había sido un buen lugar para ella. Como forastera con un temperamento irascible, le costaba llevarse bien con sus compañeros, quienes tendían a burlarse de ella o evitarla. Esta falta de compañía era la razón por la que le gustaba visitar la tienda de Kain. Él no se burlaba de su apariencia ni de su actitud, y le hablaba como un verdadero amigo, alguien que la tomaba en serio. Las visitas le costaban bastante dinero, la mayor parte del cual le pedía prestado a Tsunade, pero a Kusina no le importaba. Al regresar, Kusina le mencionó a Kain a Tsunade, recordándole su éxito como escritor. Tsunade arqueó las cejas, sorprendida. Para ella, 25 millones de ryos era una cantidad exorbitante. Tendría que completar 20 misiones de alto nivel para ganar una suma similar. Y la idea de que escribiera novelas para adultos le recordó a Jiraiya, quien tenía predilección por ese tipo de lecturas. Kusina, tu jefa tiene razón, advirtió Tsunade con una leve sonrisa. No sientas curiosidad por estas novelas. No son para niños. Era evidente que los libros de Kain se vendían increíblemente bien, pero saber que eran novelas para adultos le daba un toque de humor a Tsunade. Tras charlar un rato, notó algo. Kusina mencionaba a Kain con frecuencia en sus conversaciones. Kusina, lo has estado viendo mucho últimamente, ¿no? Kusina guardó silencio un momento. No les gustó en la escuela, dijo en voz baja. Desde que se peleó con el hermano mayor de una compañera, Kusina notaba que sus compañeros la evitaban deliberadamente, o peor aún, hablaban mal de ella a sus espaldas.
Tsunade sintió que se le ablandaba el corazón al escucharla, acariciando el cabello de Kusina. Si alguien te vuelve a intimidar, no te contengas. Dale una lección. Y si se convierte en un problema, acude a mí. Te apoyaré, dijo Tsunade con una sonrisa tranquilizadora y una voz cálida. Chapter 38. C38. Salto en el tiempo. ¿Cómo va el progreso? ¿Algún avance con el virus extremis? Preguntó Kain al entrar en el centro de investigación biológica que había fundado hacía más de un año. Actualmente, la atención se centraba exclusivamente en el proyecto Virus Extremis. A pesar de los esfuerzos de Kain por incorporar a más investigadores, el progreso había sido lento. Aún así, había logrado cubrir todos los puestos de gestión y logística, manteniendo la operación estable. Killian, uno de los científicos principales, suspiró y se frotó las sienes. No es muy prometedor hasta ahora. Estamos limitados por los datos que hemos recopilado de experimentos con plantas y animales. Necesitamos iniciar ensayos en humanos para obtener información más relevante. Killian estaba entusiasmado con este siguiente paso, considerándolo crucial para el progreso. Si bien las plantas y los animales pequeños habían aportado algunas ideas, sus reacciones diferían enormemente de lo que cabría esperar en pruebas con humanos. Sin datos humanos, el proyecto corría el riesgo de estancarse. Maya, otra científica de alto rango, alzó la voz de inmediato, refutando la sugerencia de Killian. Realizar experimentos con humanos ahora sería catastrófico. La tasa de fracaso se acerca al 90%, lo que haría que los ensayos con humanos fueran prácticamente inmorales en esta etapa. Ni siquiera deberíamos considerarlo sin más avances. Killian miró a Kain en busca de apoyo. Jefe, si no empezamos las pruebas con humanos, podríamos quedarnos estancados durante años. Estamos en un punto muerto, y sin datos humanos reales, solo estamos dando vueltas a los mismos resultados. Kain interrumpió antes de que la discusión se intensificara. Solicitemos una revisión ante la Junta de Revisión Institucional, JRI, sugirió con calma. Se giró hacia Maya, quien parecía algo más cómoda con este enfoque. Esto nos permitirá realizar ensayos en humanos con voluntarios que comprenden los riesgos, y la aprobación suele tardar unos 3 meses. Si para entonces no hay ningún avance significativo, consideraremos la recomendación de Killian. Aunque reticente, Maya asintió, consciente de las presiones financieras y la necesidad de avanzar. La solicitud del IRB al menos garantizaría que los voluntarios estuvieran completamente informados y remunerados, lo que reduciría sus preocupaciones éticas. Sin embargo, sabía que reclutar candidatos idóneos podía ser costoso, ya que cada voluntario costaba cientos de miles de dólares. Normalmente, los voluntarios provenían de zonas empobrecidas, pero incluso así, encontrar voluntarios dispuestos podía ser un desafío. Una vez que comenzaran las pruebas en humanos, los costos del proyecto aumentarían drásticamente. Si el equipo actual no lograba los avances necesarios, Kain planeaba explorar alternativas. El mundo ninja, razonó, albergaba a algunos expertos en investigación del cuerpo humano que podrían contribuir a su comprensión. Cambiando de tema, Kain sacó una tarea de biología universitaria y se la ofreció al equipo con naturalidad. ¿Alguien quiere ayudarme a hacer un informe de biología? Ya he estudiado el contenido, pero prefiero no perder tiempo escribiéndolo. Uno de los investigadores dio un paso adelante, miró el papel y respondió. $2.000. Listo, respondió Kain, entregándole el dinero. Lo necesito para mañana por la mañana. Dicho esto, se inclinó sobre los datos experimentales, estudiando los últimos resultados. A pesar de su apretada agenda, Kain había seguido de cerca el proyecto del virus extremis, comprendiendo sus principios y mecanismos. Durante el último año, había adquirido 2 tubos del suero y acceso a un conjunto completo de datos experimentales, lo que alimentaba su determinación de fortalecerse mediante esta tecnología. Tras revisar los datos, abandonó el centro, algo decepcionado por el escaso progreso desde su última visita. En la Universidad de Columbia, donde Kain estudiaba, se había ganado rápidamente la reputación de ser el estudiante más escurridizo. Salvo en las clases obligatorias, solía organizar a sus suplentes para que asistieran en su lugar, manteniendo un perfil bajo mientras compaginaba numerosas responsabilidades. Su empresa mayorista farmacéutica crecía rápidamente, expandiéndose a los mercados de México, Sudamérica, Australia y el sudeste asiático en tan solo 2 años. Se proyectaba que los ingresos superarían los $100 millones solo este año, pero la competencia de otros mayoristas farmacéuticos era cada vez mayor.
Para mantener su ventaja competitiva, Cain sabía que eventualmente necesitaría desarrollar sus propios productos. Por ahora, sin embargo, planeaba maximizar sus ganancias del mercado actual, reinvirtiendo en el proyecto del Virus Extremis como parte de su estrategia a largo plazo. Gracias a su perspicacia empresarial y a su rigurosa gestión de costes, el patrimonio personal de Cain siguió creciendo. Con activos que sumaban unos 700 millones de dólares y casi 2 toneladas de oro, su paciencia con el proyecto Extremis era limitada, pero la inversión financiera era manejable. Para salvaguardar sus operaciones, se mudó a una residencia más grande y segura con sótano, que convirtió en una habitación segura oculta. Esta habitación segura le proporcionaba un lugar donde refugiarse cada vez que necesitaba cambiar de mundo, manteniendo su anonimato y seguridad ante agencias como el IRS, el FBI o incluso Shell, que podrían estar interesadas en sus actividades. Reflexionando sobre sus planes, Cain decidió que era hora de hablar con Tsunade sobre el virus Extremis y algunos tratamientos únicos para enfermedades terminales. Mantenía una buena relación con ella, tras haber aprendido sobre su situación familiar gracias a Kusina. Sabía que la recuperación de Nawaki despertaría su interés en el potencial del virus. Cain también había traído muestras y datos sobre diversas enfermedades, con la esperanza de aprovechar su experiencia médica. Con ese plan definido, Cain finalizó sus tareas en el mundo Marvel. Asignó a un sustituto para que se encargara de sus asuntos y reabasteció sus suministros antes de volver a centrarse en el mundo ninja. En el momento siguiente llegó allí, dispuesto a continuar su trabajo. Chapter 39. C39. Miwa, ¿no está Aya aquí? Preguntó Cain, observando la habitación mientras entraba en su oficina. Alguien está causando problemas en la calle principal. Ella fue a encargarse de ello. Después, podría tener que ir al país de las olas, así que no volverá por un tiempo. Jefe, ¿debería enviarle un mensaje a Aya? Preguntó Miwa, con la cabeza ligeramente gacha, esperando más instrucciones. No, deja que ella se encargue. Aparte de la calle mayor, ¿todo marcha bien? Cain tomó el libro de contabilidad de Miwa y revisó las finanzas. Recientemente, había notado una creciente interferencia de la nobleza local en el País del Fuego, probablemente debido a su creciente influencia. Aunque aún no habían actuado abiertamente contra él, había claras señales de que pronto podrían actuar. La ciudad se mantiene segura y los ingresos aumentan en general. Aparte de la calle principal, solo el País de las Olas tiene problemas. Miwa hizo una pausa y luego continuó. Hay rumores de que alguien contrató ninjas errantes específicamente para atacarnos. La mirada de Cain se endureció. Contacta al equipo de Kakuzu. Ofrece 7 millones de ryo, y si a Kakuzu le parece poco, auméntalo a 10 millones. Pero deja claro que quien quiera que esté detrás de esto debe ser eliminado. Cerró el libro de cuentas. Aunque Cain no era un experto en finanzas, se había familiarizado con el panorama económico del mundo ninja. Sus negocios en Konoha no se reflejaban en este libro de cuentas, pero las cifras mostraban un aumento constante en sus ganancias mensuales, que ya superaban los 70 millones de ryo. Sus negocios incluían 3 casinos, 4 pastelerías y una fábrica, 4 izakayas, 3 restaurantes y 3 tiendas de alimentación. Cabe destacar que los casinos representaban casi el 70% de los ingresos, mientras que los demás establecimientos servían como fuentes adicionales de ingresos. Aya gestionaba la mayor parte de estas empresas, operando con cierta autonomía. Había demostrado un gran sentido de la oportunidad, expandiendo significativamente sus operaciones desde el izakaya inicial que Cain había fundado. Ahora, trabajaba en la construcción de una cadena de suministro desde cero, planeando comprar grano directamente a los agricultores para abastecer las tiendas locales y una bodega que pronto se construiría. Cain ya había adquirido equipos modernos para la elaboración de cerveza, ya que no estaba satisfecho con las técnicas tradicionales del mundo shinobi. La librería Lichun era otro negocio rentable, con cerca de 20 millones de ryos mensuales. Cain les había proporcionado 7 novelas, y la librería se había expandido a más de 20 sucursales, con acuerdos de distribución en otros países importantes. Era un negocio muy exitoso que dominaba el mercado. En comparación, la asignación anual de la mansión del daimyo del País del Fuego a la aldea de Konoha era de tan solo unos 200 millones de ryos. Los ingresos mensuales personales de Cain se acercaban a los 90 millones de ryos. Si bien era demasiado atrevido afirmar que podía financiar Konoha por completo, sin duda contaba con los recursos para contribuir significativamente, al menos en tiempos de paz.
Sin embargo, en tiempos de guerra se exigía una financiación completamente diferente, ya que los gastos incluían armamento, equipo ninja, pagos de misiones, pensiones, suministros médicos y más. Durante el conflicto, Konoha reembolsaba íntegramente a los ninjas su equipo y gastos. También cuidaban de los hijos de los ninjas caídos hasta que completaban la escuela ninja o podían mantenerse por sí mismos. Sin este apoyo, la ideología de la voluntad del fuego perdería su significado. Miwa-san, me voy a Konoha. Dejaré las cosas aquí a tu cuidado, le informó Kain a Miwa, pero ella intervino rápidamente. Jefa, por favor, considera traer al equipo de guardias ninja de Konoha contigo. Aunque no haya habido ningún intento de asesinato reciente, más vale prevenir que curar. Miwa se preocupaba por la seguridad de Kain, sabiendo que si algo le sucedía, toda su operación podría colapsar. Bien dicho, Miwa, pero no hace falta esta vez. Mis movimientos son difíciles de rastrear, la tranquilizó, insinuando el singular método de transporte que usaba para viajar a este mundo. La función de lanzadera de su sistema de comercio lo traía hasta aquí, situándolo siempre en un bosque cerca de la aldea de Konoha, lo que le proporcionaba privacidad y seguridad. Tu y Aya tienen guardias limitados. Si bien su gente es capaz contra civiles comunes, podrían tener dificultades con los cazarrecompensas. Consideren enviar un mensaje a Konoha y asignar 2 misiones de guardia de nivel B. De ahora en adelante, quiero 2 escuadrones Chunin asignados para protegerlos a ambos, instruyó Kain. Añadir 2 Chunin y 6 Genin a su seguridad reforzaría sus defensas. La aldea de Konoha probablemente evitaría contratos de asesinato en su contra, y otras aldeas tendrían que pensarlo 2 veces antes de arriesgarse a un conflicto con Konoha al atacar a sus equipos ninja. Miwa sintió una oleada de gratitud. Gracias, jefe. Lo arreglaré de inmediato. Pero, por favor, tenga cuidado. Kain reconoció su preocupación y, tras delegar más responsabilidades, activó la función de transporte del sistema comercial, llegando momentos después al bosque cerca de Konoha. Al entrar en la aldea, se dirigió a su calle comercial, un proyecto en el que había invertido importantes recursos. En los últimos 2 años, había abierto 13 tiendas en Konoha, que ofrecían una amplia gama de productos y servicios. Comida, bebidas, entretenimiento, ropa y más. Aunque un poco apartada de la zona principal, seguía siendo la única calle comercial de Konoha. La persona a cargo de la gestión de estos negocios en Konoha era Nanami. Conocida por su disciplina y fiabilidad, mantenía las operaciones en marcha y buscaba activamente la compra de nuevas propiedades en la calle para expandir aún más la presencia comercial de Kain. De las 13 tiendas, todas, salvo la farmacia, habían tenido un buen rendimiento, aprovechando la calma en los conflictos y la breve paz que disfrutaba el mundo shinobi. Las ventas de medicamentos habían disminuido, ya que la gente no compraba en grandes cantidades fuera de tiempos de guerra, pero Kain estaba considerando expandir su negocio farmacéutico a países más pequeños y menos estables que aún experimentaban crisis. Después de que Nanami le informara los detalles del negocio, Kain se tranquilizó sobre el estado de sus asuntos en Konoha. Sin embargo, tenía una pregunta más. ¿Ha ocurrido algo inusual últimamente? Nanami dudó un momento antes de responder. Hay algo. Uzumaki Kushina ha estado visitando las tiendas a diario y nos ha pedido que le informemos en cuanto regreses. Pensé que sería mejor avisarte primero, así que aún no he aceptado nada. Nanami no se inmutó ante la insistencia de Kushina. Aunque compartían una relación amistosa, la lealtad de Nanami hacia Kain era inquebrantable. Para ella, nada justificaba comprometer su privacidad sin su consentimiento. Kain rió entre dientes ante su lealtad. Gracias, Nanami. Hiciste lo correcto. Consideró el comportamiento reciente de Kushina. Su curiosidad y determinación por localizarlo sin duda habían aumentado, probablemente impulsadas por asuntos personales o del clan. Era un recordatorio de que sus contactos en Konoha eran tanto un recurso como una posible complicación. Satisfecho con la situación, Kain reflexionó sobre sus próximos pasos. Aunque contaba con aliados e influencia en diversos ámbitos, sabía que no podía permitirse la complacencia. Por ahora, su enfoque seguía siendo expandir sus empresas y fortalecer su red, mientras lidiaba con las complejidades del mundo shinobi y los desafíos inminentes que pronto podrían surgir. Chapter 40. C40. Kushina, no te preocupes. Déjala en paz, dijo Kain, y luego se volvió hacia Nanami. Por cierto, Nanami, ¿sigue Tsunade en la aldea? Nanami hizo una pausa, recordando su reciente encuentro con Tsunade. Sí, la maestra Tsunade no ha abandonado la aldea.
De hecho, la vi el otro día. Cain asintió pensativo. De acuerdo, ¿podrías contactarla? Si tiene tiempo, me gustaría invitarla a tomar algo. Digamos, en la sala privada del segundo piso del izakaya de Cain. Entendido, respondió Nanami, y luego pasó a discutir otros asuntos relacionados con sus establecimientos. Los negocios de Cain en Konoha prosperaban. Sus 13 tiendas generaban ganancias constantes, y solo la farmacia mostraba una ligera caída. Esto no era inesperado. El mundo ninja había entrado en un período de paz temporal, lo que reducía la demanda de medicamentos. Aún así, sus otros negocios, en particular la tienda de juegos, la pastelería y el izakaya, se habían convertido en elementos esenciales de la vida comercial de Konoha. Estos lugares populares habían convertido la calle comercial de Cain en la zona predilecta de Konoha para comer, beber y divertirse. Incluso los típicamente reservados miembros del clan Uchiha solían visitarlo para probar postres, aparentemente atraídos por la selección de dulces. A medida que más gente se reunía allí, sus tiendas seguían prosperando, y con ello, la influencia de Cain en Konoha también crecía. La reputación de Cain trascendía el comercio. Durante más de un año, había patrocinado constantemente el orfanato local. Su contribución mensual de 2,1 millones de rios permitía al orfanato atender a innumerables huérfanos de guerra, niños que de otro modo habrían quedado sin hogar. Hacía unos 6 meses, el monto del patrocinio se había incrementado de 500.000 a 700.000 rios para satisfacer las necesidades del creciente número de niños. Ahora, 3 orfanatos albergaban a más de 300 huérfanos de guerra, algo que el presupuesto de Konoha no habría podido cubrir por sí solo. El impacto fue visible. 13 niños del orfanato ya habían ingresado a la Academia Ninja gracias al apoyo de Cain. Entre ellos, Yakushino no destacaba por su excepcional talento, ocupando el 4.º lugar de su clase. Aunque su rendimiento en combate físico necesitaba mejorar, siempre destacaba en estudios teóricos. Incluso se encargaba de compartir ocasionalmente información que escuchaba en la escuela sobre las familias de sus compañeros. Aunque Cain no se lo había pedido, agradeció su iniciativa. Tras la partida de Nanami, Cain esperó a que anocheciera, con la esperanza de que Tsunade estuviera disponible. Sabía que probablemente estaba ocupada con sus reformas médicas, lo que la había hecho más prominente recientemente, aunque esto tenía poco que ver con su reputación como Sannin. A pesar de sus frecuentes viajes, Cain mantenía su residencia de Konoha meticulosamente limpia y bajo vigilancia, con cámaras instaladas alrededor de la propiedad. Hasta el momento, nadie más que el personal de limpieza había entrado sin permiso. Al poco rato, una voz familiar llamó desde afuera, seguida de una rápida sucesión de pasos. Tras un incidente relacionado con una situación costosa, Kushina había desarrollado la respetuosa costumbre de llamar a la puerta antes de entrar en su casa. «Entra», llamó Cain. La puerta se abrió y asomó una pequeña cabellera pelirroja. Al ver a Cain sentado a la mesa de té, Kushina esbozó una sonrisa, entró y se sirvió una taza de té mientras se sentaba frente a él. «Jefe, no pensé que volvería tan pronto». Saludó alegremente. Cain sonrió, medio en broma. «Lo que más me sorprende es que parezcas saber la hora exacta de mi regreso. Te graduaste de la academia, ¿verdad? Felicidades, Kushina». El rostro de Kushina se iluminó de orgullo al sacudirse el pelo, dejando al descubierto su protector de frente. «Sí. Y no solo eso, me gradué tercera de mi clase». «Impresionante», elogió Cain, mientras metía la mano en una caja cercana para entregarle un trozo de chocolate como regalo. La emoción de Kushina se desvaneció. Lo miró con un puchero exagerado, visiblemente disgustada. «Jefe, ¿en serio? ¿Un solo trozo de chocolate?» Cain se rió entre dientes ante su reacción y se levantó. Está bien, está bien. Espera aquí, encontraré algo un poco más especial». Con una pizca de expectación en la mirada, Kushina se recostó en su asiento, observándolo desaparecer en otra habitación. Cain revisó su mochila espacial, buscando algo adecuado. Al cabo de un momento, emergió con un extravagante pastel de varias capas. Kushina abrió los ojos de par en par al contemplarlo, boquiabierta de alegría. «Jefe, ¿esto es realmente para mí?», preguntó con voz emocionada mientras se contenía para no acercarse demasiado pronto. «Sí», dijo Cain con una sonrisa, poniéndole el pastel delante. «Es todo tuyo. Solo recuerda comértelo esta noche. No durará mucho más». Kushina asintió con entusiasmo. «Entonces invitaré a mis compañeros a compartirlo. ¿Te unes, jefe?».
Cain negó con la cabeza. Paso esta vez. Tengo otras cosas que hacer esta noche. Ve a celebrar con tus amigos. Kusina se quedó un rato, charlando sobre sus recientes logros en la academia, antes de despedirse finalmente. Cain la acompañó hasta la puerta, observándola mientras se esforzaba por cargar el enorme pastel. La imagen era divertida. Kusina, con el rostro casi oculto tras el imponente postre, estirando el cuello para ver más allá. Al acercarse a la calle, Cain percibió un sutil cambio en el aire y vio una figura rondando cerca de un poste de teléfono a lo lejos. Le dio un codazo a Kusina y le susurró: ¿Conoces a esa persona de ahí? Kusina miró al chico con los ojos entrecerrados, intentando, de forma poco convincente, parecer indiferente. Ese es Namikaze Minato, un compañero de la academia, respondió, visiblemente indiferente. Pero siempre es tan tímido al hablar, e incluso se rió de mí una vez. ¿Qué hace aquí? Cain se rió entre dientes. Tal vez esté aquí para celebrar contigo. Kusina arrugó la nariz. No voy a celebrar con alguien que se rió de mí. Hasta luego, jefe. Dicho esto, avanzó con cautela por la calle, balanceando el pastel con cuidado para no dañarlo. Cain se quedó donde estaba, observándola con una leve sonrisa mientras regresaba a casa, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que iba por buen camino. Cain se quedó un momento más, pensando brevemente en Kusina y su creciente habilidad y confianza. Se giró, volviendo a los negocios. Pronto tendría que hablar con Tsunade sobre los planes de patrocinio y las iniciativas médicas que había discutido con ella. Por ahora, sin embargo, se permitió saborear el momento de paz. De vuelta adentro, reanudó sus preparativos, mientras sus pensamientos se calmaban. Esta noche, su trabajo estaba lejos de terminar.